En la tarde del 25 de abril de 1986, la plantilla del reactor número 4 del complejo nuclear de Lenin, ubicada en Ucrania, a 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernóbil, se preparó para realizar un experimento para el día siguiente. El objetivo era saber el tiempo que aguantarían las turbinas girando y produciendo energía si se producía una caída de suministro eléctrico. La prueba debería haberse realizado 3 años antes, pero se fue posponiendo hasta la fecha de la catástrofe. Como parte de la preparación, desactivaron algunos sistemas de control críticos, incluyendo los mecanismos de seguridad para la parada automática. Y a partir de la 1 de la madrugada del 26 de abril se produjo una caída de caudal de agua de refrigeración y la potencia de la central comenzó a subir. A la 1:07 se comienzan a oír ruidos extraños que provienen del reactor, pero se hace caso omiso y se continúa con la experiencia. Los técnicos no querían detener la reacción en cadena en el reactor para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento de xenón. A la 1:23 quisieron bajar de nuevo las barras de control usando el botón del scram de emergencia. Estos no respondieron debido a que posiblemente ya estaban deformados por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Se oyeron fuertes ruidos y entonces se produjo una explosión causada por la formación de una nube de hidrógeno dentro del núcleo que hizo volar el techo de unas 100 toneladas, provocando un incendio en la planta. Hubo una fusión del núcleo del reactor y luego de una segunda explosión que arrancó fragmentos del ardiente y altamente radiactivo núcleo de combustible nuclear. La entrada de aire provocó la combustión de varias toneladas de bloques aislantes de grafito, que cuando empieza a quemarse es prácticamente imposible de detener. Y minutos después del accidente, todos los bomberos militares asignados a la central ya estaban en camino y preparados para controlar el desastre. Las llamas afectaban a varios pisos del reactor 4 y se acercaban peligrosamente al edificio donde se encontraba el reactor 3. El comportamiento heroico de los bomberos durante las 3 primeras horas del accidente evitó que el fuego se extendiera al resto de la central. La central queda prácticamente a oscuras. Los supervivientes de la explosión, al salir al exterior, comienzan a sentir mareos, náuseas y ven como sus pieles se han oscurecido. Y tras ser trasladados al hospital número 6 de Moscú, muchos mueren tras una larga agonía. Otros tenían los órganos prácticamente disueltos. La explosión liberó una cantidad de radioactividad al medio ambiente 200 veces mayor que la desprendida conjuntamente por las bombas atómicas lanzadas en 1945 por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Un 25% de las emisiones de radioactividad se produjeron en las 24 horas siguientes a la explosión del reactor,
El resto fue emitido en el transcurso de los 9 días siguientes que duró el intenso incendio declarado. Y las evidencias iniciales de que un grave escape de material radioactivo había ocurrido en Chernóbil no vinieron de las autoridades soviéticas, sino de Suecia, donde el 27 de abril se encontraron partículas radioactivas en la ropa de los trabajadores de la central nuclear de Forsmark, a unos 1.100 kilómetros de la central de Chernóbil. Los investigadores suecos, después de determinar que no había escapes en la central sueca, dedujeron que la radioactividad debía provenir de la zona fronteriza entre Ucrania y Bielorrusia, dados los vientos dominantes en aquellos días. Y la nube, arrastrada por el viento, afectó además de la zona próxima a la central. Miles de kilómetros contaminados en grandes áreas de Bielorrusia, Ucrania, Rusia y amplias zonas de Asia y la mayor parte de Europa. La mayor nube radioactiva incluso alcanzó España, especialmente las comunidades autónomas de Cataluña y Baleares. Más de 800.000 personas, los llamados liquidadores, fueron los responsables de la extinción del fuego y otras tareas de urgencia en los días inmediatos al accidente. Estos héroes a la fuerza trabajaron casi sin protección y sin control de las elevadas dosis de radiación a las cuales estaban siendo expuestos. Se armaban con un traje de plomo que pesaba alrededor de unos 40 kilos y una máscara llamada morro de cerdo por las heridas que dejaba en la cara. La misión era subir el techo del reactor durante unos 40 segundos y echar los escombros al agujero de donde emanaba la radioactividad. El gobierno le prometió una enorme recompensa. Los hombres aceptaron, encantados, el acuerdo. A muchos soldados se les ofrecía terminar su carrera militar a cambio de hacer esta faena. Muchos tuvieron efectos secundarios y aproximadamente 100.000 hombres murieron. Según datos oficiales, más de 400.000 personas se vieron forzadas a dejar sus hogares. Otros muchos centenares de miles no han sido evacuados por falta de presupuesto. En general, la evacuación se realizó de forma ineficaz y con un gran retraso. Así, la población al completo, en un perímetro de unos 30 kilómetros alrededor de la central, no fue evacuada hasta el 21 de mayo de 1986. Sin embargo, el peligro no ha pasado, debido a que más de 100 toneladas de combustible nuclear y una cantidad mayor de 400 kilos de un material altamente radiactivo, como el plutonio, continúan en el interior de las ruinas de lo que fue el reactor nuclear. Y para evitar la liberación de más radioactividad se tuvo que realizar una construcción apresurada y en condiciones difíciles. Acero y hormigón de 50 metros de altura. El sarcófago actualmente
sufre una gran debilidad estructural, sin contar que se encuentra ya en condiciones lamentables y deja escapar radiactividad de forma continua por sus grietas. En la actualidad, más de 5 millones de personas viven en zonas todavía contaminadas con material radiactivo. Muchos de ellos sufren niveles elevados de ansiedad, síntomas físicos muy diversos, sin explicación médica, y una mala salud subjetiva en comparación con los habitantes de zonas no expuestas. La desafortunada combinación de vivir en tierra contaminada y el consumo de alimentos afectados por la radiactividad está incrementando y agudizando los daños sobre los efectos de la salud. Y además de las víctimas mortales ya mencionadas, las malformaciones congénitas, las deformaciones que como consecuencia de las mutaciones están apareciendo entre la población nacida después del accidente, y los índices de diversas enfermedades están aumentando en toda el área afectada, llevando a 380.000 la cifra de niños afectados. Y este es un breve apunte sobre la tragedia de Chernóbil. Sin duda alguna, una de las tragedias nucleares más importantes de la historia. Y en este último tramo del programa os quiero recomendar unos documentales de los que he sacado todos los datos y que creo que son altamente recomendables. Hacerles una visita, si os interesa el tema, claro. El primero sería Chernóbil, la noche del fin del mundo, y se trata de un documental español presentado por Iker Jiménez, que cuenta todos los detalles de la catástrofe y aporta muchos datos interesantes. Y aunque personalmente prefiero el documental La batalla de Chernóbil, dirigido por Thomas Johnson, que explica mucho mejor lo que allí sucedió y que no es tan sensacionalista como el de Iker Jiménez. Dura unos 92 minutos aproximadamente. Y para los que quieran o tengan tiempo de ver más de una hora de documental y estén más interesados en lo que ocurrió en la central y no en las consecuencias posteriores, les recomendaría Segundos Catastróficos, la tragedia de Chernóbil, un documental de National Geographic que explica segundo a segundo cuál fue la cadena de errores que se cometió antes de la explosión del reactor. Con un tiempo aproximado de documental de unos 47 minutos. Bueno, lo vamos dejando por aquí. En el programa de hoy hemos conocido un poco la causa y los efectos posteriores.
de una de las mayores tragedias nucleares de la historia. Hasta el próximo episodio.